Empecé a decirle todas las cosas que teníamos que hacer, lo que teníamos que comprar, lo que teníamos que negociar, como si el mero hecho de tener ese proyecto juntos, de tener la posibilidad de sacarnos de encima lo de los castores y empezar con otra cosa que no tuviese nada que ver con lo de antes, fuera suficiente para cambiar. Cuando a mí me preguntan con qué escritor me siento más identificado de mis contemporáneos o cuál es el escritor que más me influenció, yo digo que es muy importante leer toda la tradición nacional, pero también es muy importante leer a los que son contemporáneos de uno, ¿no? En el caso de lo que se ha dado en llamar la nueva narrativa argentina, me parece que se armó una cosa muy interesante desde hace algunos años, con lo que primero fueron las antologías de jóvenes autores, y después eso fue cristalizando un poco en los proyectos personales de cada uno. Y todo eso se empezó a armar, me parece, con una suerte de formas de acción muy parecidas a las de la poesía, en el sentido de que había encuentros públicos, lecturas en bares, pequeñas ediciones que iban circulando en lugares o en circuitos restringidos, pero me parece que lo que ayudó mucho un poco a coagular o a tender vínculos entre esas diferentes instancias fue Internet y todo lo que significaron los blogs. Digamos, hubo un sitio pionero que fue poesía.com, ¿no? Que digamos, se iban subiendo poesías y digamos, era una cosa bastante novedosa. No todo el mundo sabía cómo manejar esas herramientas. A mí me parece que la poesía tiene algo que siempre anticipa o es un poco más sensible a las formas de reproducción y de circulación de lo escrito. Y bueno, después vino toda la oleada de los blogs y todo lo que fue las discusiones, intercambios, etcétera, en los blogs. Así que como que si uno pensara en su generación, yo la pienso en mi generación más que en autores individuales, la pienso como en esa gran masa de textos y de discusiones y de confusiones y de peleas y de malentendidos que circuló en la web, digamos, no sé, entre 2004, 2003 y 2009, 2010, que es cuando el blog ya empieza un poco en declive, me parece, superado por otras tecnologías, por las redes sociales y por un agotamiento también del género que se empieza a hacer un poco barroco, ¿no? Después, con respecto a lo que hacen mis otros compañeros de generación, yo los respeto a todos y en general me gusta lo que hacen todos. Me parece que hay propuestas muy personales y muy diferentes y también hay propuestas muy parecidas. Y una cosa es que uno le guste y los respete y otra cosa es que uno se siente identificado y le gustaría hacer lo mismo que los demás. A mí, personalmente, me interesa hacer lo que yo quiero, no me siento que soy muy parecido a ninguno, porque también mi idea es que cada libro tiene que ser diferente, como que cada libro tiene que ser una caja de resonancias de diferentes cosas y no me interesan mucho los escritores que hacen libros muy parecidos entre sí, como con esa idea más de acumular obra o ese tipo de cosas. A mí me aburren, o sea, siento que leí uno y que ya sé lo que van a hacer los demás. Igual lo respeto como proyecto, me parece que está bien, pero no lo comparto para nada. Yo trato de que sean las cosas diferentes entre sí. Y bueno, en ese sentido, alguien que me parece que hace algo muy interesante es Félix Luzone. Y me parece que, si bien él tiene una carrera ya hecha y digamos, le está yendo muy bien y me parece que es muy interesante lo que hace, creo que él también tiene una voluntad de probar siempre cosas diferentes. Si uno lee los 3 libros de Félix, son muy diferentes entre sí. Y eso a mí, más allá de que cada uno tiene cosas que me gustan y que me identifican, me parece muy interesante, ¿no? Esa vocación de arriesgar un poco. Con respecto a publicar, a mí me parece que cada escritor tiene que encontrar la manera para que lo suyo circule, de alguna manera, desde un fanzine hasta una pequeña editorial. Para mí no hay que tenerle miedo a pagar las ediciones. Siempre una primera edición, muchas veces, incluso en caso de los escritores más importantes, fue autor. Me parece que eso es como un prurito que hay, que es un prejuicio, y que lo que uno quiere hacer es que lo que uno escribió produzca algún tipo de efecto en la gente. En general, el efecto en esa gente es gente que uno tiene cercana, que uno valora, que son amigos, que quiere discutir, que quiere hablar, que quiere transmitir cosas. Y me parece que para eso cualquier formato está bueno. En mi caso particular, yo tenía hecho un libro de cuentos que lo venía trabajando hace un montón. Mis primeras publicaciones en realidad fueron en antologías, no fueron en libros propios. Y después, bueno, cuando yo tuve mi propio libro, que tampoco, digamos,
tenía mucho que ver con lo que había publicado en las antologías, porque a mí digamos, no me gustan, me gustan las antologías, pero no me gusta escribir sobre temas que me encargan. En mi caso, lo que pasó fue que yo tenía una editorial, había fundado una editorial, o sea, fundar una editorial suena como algo importante, pero es 4 locos que se juntan y dicen, luego queremos publicar, queremos leer gente de nuestra edad, de nuestra generación, y no lo publica nadie. Vamos a ver si armamos un sello. Eso me pasó con Félix Brusone, con Violeta Gorodiller y con Sonia Budassi, que también son escritoras y que escriben muy bien. Y bueno, nos juntamos, armamos una editorial, publicamos cosas de otra gente en algún momento. Al principio, digamos, no queríamos publicar libros nuestros, porque no queríamos hacer una editorial para publicarnos, sino una editorial para hacer cosas, ¿no? Y bueno, después cuando yo tuve mi libro terminado, lo que hice fue, que fue Varadero y Habana Maravillosa, que fue el primero, fue mandarlo a un subsidio del Fondo Metropolitano de las Artes, acá de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, eso salió la plata, como que me lo eligieron, y entonces con esa plata lo publiqué por mi editorial, ¿no? Esa plata te la dan para que vos lo publiques. Y yo en vez de llevarlo a otra editorial, preferí publicarlo en la mía, porque yo sabía más o menos los costos que iba a manejar. No es mucha la plata que te dan, así que siempre terminás poniendo un poco. Y bueno, prefería manejarlo yo, iba a tener que poner mucha más plata si lo llevaba a otra editorial. Y tampoco era que me daba vergüenza publicar mi libro en mi editorial, porque estaba todo bien, yo sabía que lo manejaba, que había publicado a otras personas, así que no tenía problema. Y bueno, después lo que te digo, después de que uno tal vez publica su primer libro, en el segundo ya se le empiezan a abrir otras puertas. Y yo en el caso del segundo libro lo llevé a Interzona, que era una editorial que a mí me gustaba mucho y que había sacado muchos libros que yo había leído con mucho placer. Y bueno, se la llevé a este nuevo editor, que es Guido Indig. Él la leyó y me dijo que le gustaba para la vuelta a la editorial, junto con otras 2 novelas. Yo la verdad que no pensaba que iba a publicarse tan rápido, porque yo la tenía terminada después de esas obsesivas 11 versiones que le había hecho. Pero bueno, dije, ahora tengo que salir a la calle y ver qué pasa. Pero por suerte, digamos, intenté con ellos y funcionó bien. El producido de los libros, la verdad, es bastante poco. Los derechos de autor también son bastante pocos. O sea que, digamos, me parece que vivir de la escritura ya es uno de esos mitos que hay que ir empezando a liquidar, digamos, porque la mayoría de los jóvenes escritores o viven de otra cosa, tienen una profesión, o viven de su pluma, pero a través de algún concurso que se puede llegar a ganar, que eso también es interesante y también es legítimo, o más que nada de colaboraciones en el periodismo escrito. O sea, a mí me gustaría que hubiera una industria literaria funcionando y que la literatura ocupara en la imaginación social o pública un lugar importante y que se vendiera mucho. Me parece que un poco tenemos que hacernos responsables nosotros mismos los escritores de que tal vez de lo que ofrecemos no es muy atractivo para el gran público. Otro poco las cuestiones de la tecnología, la circulación de la tecnología, que la lectura es cada vez más en pantallas, etc. Y otro poco también me parece que hay políticas públicas que pueden estar faltando para estimular eso, hacen que esto sea así. O sea, uno está en esta situación, se puede poner a llorar y evocar momentos antiguos, o decir, no, esto está bueno porque es una manera en la que yo me conformo a mí mismo y trato de producir efectos o intercambiar cosas con los demás. Yo soy más de esa idea, me parece que no hay que quejarse y hay que tratar de hacer lo mejor que uno puede, digamos.